El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Luego de más de 20 años y de fuertes movilizaciones, el magisterio colombiano vuelve a ser parte de la construcción de políticas públicas educativas. La Federación Colombiana de Educadores y el Ministerio de Educación presentaron la nueva evaluación docente, la cual tendrá un carácter diagnóstico formativa, que cuenta con 4 componentes: logro de los maestros de Colombia, terminando definitivamente con una evaluación netamente punitiva, que a lo largo de la historia no permitió la retroalimentación ni el ascenso de los educadores del país. La prueba se compone de un video monitoreado de clases, una evaluación de desempeño por parte de cada rector, una encuesta a los estudiantes y una autoevaluación. A partir de septiembre se empezará el proceso de inscripción para realizar la prueba que permita el ascenso y la reubicación de los educadores en las diferentes regiones del país. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Los próximos 30 minutos los vamos a dedicar para que ustedes, los televidentes, maestros y maestras que nos sintonizan a esta hora, tengan claro una de las conquistas más importantes, recientes de FECODE en negociación con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Se ha sacado avante el decreto de evaluación de carácter diagnóstico formativo, que echa de tajo atrás la evaluación de competencias, evaluación punitiva, sancionatoria, que de alguna manera había impedido que más de 40.000 maestros ascendieran en el escalafón y mejoraran sus ingresos, estuvieran nivelados salarialmente. Ese es nuestro tema. Vamos a hablar sobre los criterios, los instrumentos, qué es el video, cómo se debe presentar, quién lo va a financiar. Pues para hablar sobre esta gran conquista de FECODE me acompaña a esta hora uno de los ejecutivos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Rivas. Él es secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omaira. Y también nos acompaña Andrea Sandino. Ella es miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docente. Mil gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Omaira, también por la invitación. Una pieza muy importante, el CEID, en este proceso de negociación con el Ministerio de Educación sobre este tema. Y expliquémosle a nuestros televidentes, a los maestros y a las maestras que nos sintonizan a esta hora, cuál es la diferencia específica, radical, entre la evaluación de competencias y esta evaluación con carácter diagnóstico formativo. Bien, claro que sí. Miren, la evaluación de competencias sabemos que ha sido una evaluación perversa a todos los docentes de Colombia. Hasta el momento se han hecho 5 evaluaciones que en realidad su enfoque principal es la racionalización del gasto público, no realmente el quehacer, el trabajo pedagógico que hacemos los maestros día a día en el aula. Es una evaluación donde solamente pasaban el 20%, una evaluación totalmente subjetiva, donde el Estado colocaba, digamos, que unos elementos totalmente ajenos al trabajo que hacemos los maestros. Es instrumental, es operativa, mientras que la evaluación diagnóstica formativa lo que da cuenta es del quehacer del maestro, de su práctica, de la relación que tiene con los estudiantes, de su conocimiento pedagógico, de su conocimiento disciplinar, y mira más al maestro desde esas relaciones que día a día construye. Profesor Andrea, tocó un tema muy importante y era que la evaluación de competencias estaba amarrada radicalmente al tema del presupuesto, del ajuste fiscal. Con esta evaluación, borrón y cuenta nueva, hay un escenario completamente diferente. Bueno, hay un hecho que es bien importante y es que la evaluación por competencias era punitiva. No permitía que el maestro ascendiera y mejorara sus condiciones económicas y sus condiciones laborales. En la evaluación de competencias simplemente se le hacía al maestro un examen, si le iba bien al maestro, teniendo en cuenta que ese bien tenía que ver con un propósito del gobierno, y era que solo el 20% de los maestros pasaban porque había un presupuesto dedicado exclusivamente para esto. En esta ocurre todo lo contrario. Logramos que en el decreto que pactamos con el gobierno y la Federación Colombiana de Educadores, los 40.000 maestros puedan lograr su ascenso en el escalafón y su reubicación. ¿Y cómo lo hicimos? Cogiendo la sentencia 423 del 2005 que habla de la disponibilidad presupuestal.
Y si los entes territoriales no tienen los recursos en el momento, pues en la vigencia siguiente tendrán que ascender a los maestros. Pero adicional, si el ente territorial se queda sin recursos, aquí hay otra ganancia del paro nacional del magisterio con el punto de concurrencia. Concurrirán los entes territoriales a la nación con ese propósito. Pero ¿qué tiene de importante y de diferente la evaluación diagnóstica formativa? Que tiene que ver con un video que vale el 80%, con la autoevaluación que vale el 10%, con una evaluación de los estudiantes a través de una encuesta que vale el 5%, pero también de las dos últimas evaluaciones de desempeño, que sumadas y promediadas, multiplicadas por el 5%, hace el otro 5%. ¿Qué tiene importante además de esto? Hombre, que el maestro ya tiene un 10% de su autoevaluación y tiene un 5% de la evaluación de desempeño, pero para los estudiantes del grado preescolar, primero, segundo y tercero, ese 5% se divide en 2.5% para autoevaluación y 2.5% para evaluación de desempeño. Pero también tiene otro hecho muy importante, es que depende del maestro la evaluación, no depende del gobierno, es el maestro el que la hace. Va a hacer 3, 4 videos, va a hacer su práctica educativa y pedagógica. En el caso concreto del examen que le hacían al maestro, como lo decía Andrea, simplemente es profesor le fue bien o profesor pasó, pero además aquí hay un proceso de retroalimentación. FECODE tiene dos cosas que ganamos adicionales. Una comisión de implementación en la que están todos los compañeros del CEID y unos ejecutivos de la federación, y dos, una comisión veedora, desde que empiece el proceso hasta que termine el proceso. En la evaluación de competencias no había esa posibilidad, y una concertación con el gobierno en que no podía ir mal la evaluación de competencias. Este es un mensaje en un proceso de paz que es necesario, en un diálogo entre el gobierno y la federación. Y yo quiero aquí expresar, Mayra, un hecho muy significativo, es el papel que jugó el CEID. Yo soy el secretario de Asuntos Pedagógicos, pero el CEID jugó un papel importante. Andrea podrá decirle a quienes consultamos, cómo lo hicimos, cómo desarrollamos, porque es bueno que los maestros sepan la importancia de cómo llegamos a este logro con el gobierno. Pero además el CEID, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, ha venido trabajando de manera ardua y acuciosa para alcanzar temas muy importantes durante el desarrollo de esta conquista de la evaluación con carácter diagnóstico formativo, y tiene que ver con la matriz, que es tal vez la vida misma de esta evaluación. Me responde esta preguntita. Hacemos un corte rapidito y volvemos con esta. Ya regresamos. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el tema de la evaluación con carácter diagnóstico formativa, que es la que se impone a partir de ahora. Se pasa a la página de la evaluación de competencias que tanto daño le había hecho a los maestros del 12 de 78, que no podían ascender en el escalafón y mucho menos generar la nivelación salarial. Y quedamos en punta en una pregunta, Andrea, básicamente, el aporte fundamental, a quienes buscaron, a quienes consultaron para generar el espíritu mismo de esta evaluación de carácter diagnóstico formativo, porque la matriz es de cosecha propia. Citamos obviamente a las normales porque sabemos la riqueza que ha tenido las normales en este país, a los directivos, a docentes especialistas, digamos, en la práctica educativa de todos los jóvenes que están en este proceso de formación, y además hicimos un juicio de expertos cuando nosotros vimos que habían unos elementos centrales de la naturaleza del trabajo docente, donde miramos 4 criterios que son el contexto de esa práctica educativa y pedagógica, la reflexión que hace el maestro sobre su práctica, cuál es también la praxis, o sea, cómo realmente es el actuar del maestro y cómo es el ambiente de aula. Entonces hicimos un juicio de expertos donde nos colaboraron también personas de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Javeriana, especialistas en evaluación, e incluso también al profesor Cherpi, del Colegio de Profesores de Chile,
que sabemos que allá hay una evaluación perversa, que incluso la ministra había hablado en muchos medios de comunicación de la evaluación de 360 grados. Nosotros enviamos nuestra propuesta a Sherpin, más la propuesta del gobierno para que mirara las diferencias, y digamos que nos dijo que era una propuesta muy interesante la que nosotros habíamos realizado y que aprobaba totalmente, digamos que los criterios que realmente correspondían a esa naturaleza al trabajo docente. De allí, digamos que hicimos toda esa construcción, fue un proceso de 3 meses que realizamos todo el equipo del CEIT, obviamente con Carlos. Y me gustaría aclarar un hecho que es de mucha importancia, es que nos dijeron que teníamos mucha fortaleza conceptual, que tenía mucha consistencia la propuesta de nosotros. También nos hicieron ver algunas dificultades y algunos errores que teníamos en el documento, porque para eso lo colocamos en las manos de los expertos. Pero hay un hecho que yo creo que no puede pasar desapercibido. Nos cruzamos más de 20 documentos entre el gobierno y nosotros. Trabajamos día y noche ese tipo de argumentación, porque aquí era una argumentación que quería el gobierno. Pues el gobierno quería meter, por ejemplo, la prueba Saber, quería incluir la prueba PISA, quería incluir toda la política que tiene que ver con el PTA, con el DAE, con los derechos básicos de aprendizaje. Y nosotros le planteamos al gobierno que lo que él tenía que evaluar era la práctica educativa y pedagógica del docente en su aula. Eso es muy importante, pero además hay otro ingrediente que nosotros hemos ganado, es los pares. Nosotros creemos, los pares son los iguales. Logramos con el gobierno que el 50% sea de la región, que sea del mismo nivel y que desarrolle el mismo rol que el compañero docente. Y los otros 50% son compañeros de otras regiones. Cuando el maestro haga un reclamo, ¿a quién acude? A una segunda instancia, que son las universidades públicas que tienen facultades de educación. ¿Qué le estamos diciendo a los maestros? Todos los maestros de Colombia debemos de inscribirnos para ser pares. Y no es que vamos a inscribirnos para ser pares para ayudar a nuestro compañero, no. Cuando llegue el momento de evaluar el video, nosotros sabemos cómo actúa el maestro en la escuela, qué hace el maestro en la escuela, en su aula de clase. Pero además queremos decir una cosa, no va a ser, el aula de clase no está solo a las 4 paredes. No, el aula de clase es donde el maestro trabaja su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también puede ser el laboratorio, o también puede ser el aula de tecnología, o también puede ser el espacio donde el maestro enseña educación física a sus estudiantes. Para nosotros es muy importante el entorno, el contexto. El contexto juega un papel fundamental e incide sobre el proceso de enseñanza de los maestros, y ese es un criterio que nosotros tuvimos en cuenta y que es necesario de plantearlo. Aquí hay que preguntarle al maestro, profesor, la evaluación depende de usted, de lo que usted rigurosamente. Haga. Rigurosamente. No depende de lo que del anterior, que era del gobierno. Con una prueba usted la contestaba y generalmente perdían los compañeros. Profesor, vamos a saludar a esta hora a Viviana Bello. Ya se encuentra con 2 de los miembros del CEIT que hicieron parte de este equipo que negoció, discutió y argumentó ante el Ministerio de Educación para sacar avante esta evaluación de carácter diagnóstico formativa. Viviana, adelante usted con la información. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, como usted bien lo ha mencionado, fue mediante la protesta social entonces que los docentes del país lograron el cambio entonces del modelo de evaluación por competencias a lo que hoy en día pues será entonces la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Para ampliar sobre esta información nos acompañan 2 docentes quienes hacen parte del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. Hablamos entonces la tarde de hoy, los saludamos al profesor John Granados. Profesor, muy buenas tardes. ¿Se acaba completamente con el modelo de evaluación por competencias? Muy buenas tardes, Viviana, y muy buenas tardes al Magisterio Colombiano. Esta semana ya podemos decir que la evaluación por competencias ha sido enterrada y de ahora en adelante va a regir una evaluación de carácter diagnóstico formativa realizada por pares y que va a evaluar y va a observar la práctica educativa y pedagógica de los docentes. Puede decir que esto es el resultado de una lucha histórica. También saludamos al profesor Giovanni Rojas. ¿Esta definitivamente es la conquista de los maestros de Colombia? Buenas tardes al Magisterio Colombiano. Definitivamente es una conquista del Magisterio porque este nuevo modelo de evaluación rompió la evaluación de competencias, construye un modelo a partir del carácter diagnóstico formativo, de la libertad de cátedra, del pluralismo pedagógico, de la autonomía escolar. Es una nueva evaluación desde el enfoque cualitativo y va a darle muchas herramientas a los docentes, tanto de formación como de reflexión e indagación desde la práctica educativa docente cotidiana. Gracias. Profesor John, la pregunta que se hacen varios de los maestros es el tema de los pares. ¿Cómo va a funcionar en esta evaluación? Bueno, los maestros van a tener 2 pares, un par de carácter nacional y un par de carácter regional.
¿Qué quiere decir esto? Que un maestro de Cali va a tener la posibilidad de tener un par de la región del distrito de Cali y puede ser un maestro del otro par, puede ser un maestro de Bogotá o de Nariño o de la costa. Todos los pares está garantizado y así está expresado en el acuerdo, van a ser docentes públicos, maestros nombrados en propiedad, ya sean del decreto 1278 o 2277. Si el maestro tiene algún tipo de inconveniente o inconformidad con la evaluación, con los resultados finales de la evaluación, tendrá la posibilidad de una segunda instancia en la cual van a participar maestros universitarios de universidades públicas de reconocida idoneidad, ya sea y deben tener pregrados o posgrados en educación. La evaluación, una conquista de los docentes desde la matriz de la evaluación misma. Claro que sí, la propuesta del CEID-FECODE con los criterios, los componentes y los aspectos a evaluar es una propuesta de nosotros que se avaló a través de la comisión y que es la que se va a poner en marcha con esta evaluación de carácter diagnóstico formativo. Termino diciéndoles a ustedes dos, profesores, ¿cómo se dignifica la labor del maestro en Colombia mediante esta evaluación? Sobre todo esta evaluación lo que va a permitir es evidenciar las fortalezas de los docentes, los aciertos que tenemos a través de un proceso de reflexión e indagación sobre la práctica educativa y pedagógica. Esa es la gran ganancia de la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Omaira, de momento regreso con usted a estudio. Viviana, y ustedes tocan un tema bien interesante para reflexionar aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos a esta hora, a usted y a los maestros del CEID. Y es que en esta oportunidad, esta evaluación va a permitir, ustedes ya lo han dicho, que el quehacer mismo es el que se defiende, que es el maestro el que se convierte en un par para evaluar el trabajo del maestro. ¿Quién mejor que un maestro que sabe cómo es el comportamiento y lo que se debe hacer, realizar en medio de las carencias, las dificultades o lo que haya en la escuela? Porque antes al maestro también se le cobraban las carencias que había en la escuela. Esto va a permitir observar que el país realmente sepa en qué condiciones, bajo qué circunstancias los maestros y las maestras, no solamente en el área urbana, sino también rural, deben trabajar a veces con unas condiciones absolutamente difíciles, pero aún así le garantizan el derecho a los niños, a las niñas y a los jóvenes del país a la educación. Ya volvemos. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso, 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. Estamos destacando la importancia del decreto sobre la evaluación de carácter diagnóstico formativo que se emite luego de un proceso de acuerdo de negociación con el Ministerio de Educación y FECODE, en el que el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores se destacó por su permanente estudio y entrega en la fase de propuestas de lo que fue la elaboración de este decreto. El CEID, junto con académicos de diferentes universidades públicas y privadas y universidades en conjunto y con personas expertas, las escuelas normales superiores, hicieron un estudio detenido de lo que debía ser la evaluación de carácter diagnóstico formativo para poder llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación que consiste precisamente en que la evaluación de competencias sea suprimida y se pueda realizar una evaluación que tenga que ver más con el aspecto de la evaluación de la práctica educativa y pedagógica de los docentes de Colombia. Esto quiere decir que la evaluación de competencias, que era mantenida a través de un criterio de ajuste fiscal y a partir de la descontextualización de la escuela, sea dejada de lado y por el contrario entonces la evaluación de carácter diagnóstico formativo tenga en cuenta los criterios que se establecieron con el Ministerio de Educación, como son los de contexto, que tiene que ver con lo institucional y las características institucionales y de los estudiantes, y lo que tiene que ver con el tema de la reflexión de lo que es en sí la práctica profesional docente,
lo que es el carácter pedagógico del docente, el tema de la praxis pedagógica, ya lo que tiene que ver con la práctica en el aula, y el tema del ambiente de aula. Estamos de regreso en Contrastes y hay mucha información que queremos llevarle a esta hora a los maestros y a las maestras que nos sintonizan sobre la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Vamos a hacerlo rapidito a ver si lo logramos. Hablemos de los instrumentos, que es importantísimo que los maestros lo tengan claro. Mire, los instrumentos, quizás el más importante es el video. El video es aproximadamente de 30 a 40 minutos, donde el docente hará una autograbación que está dividido como en 3 momentos. Una primera parte que habla de la realidad, del contexto en el que vive, muy corto. Luego va a presentar su clase y al final una reflexión donde habla de cómo considera que fue su clase. Esto va acompañado con un documento anexo de planeación donde el maestro da cuenta a nivel general de parte del contexto y parte de su planeación de clase. El otro instrumento importante es la autoevaluación, donde el maestro también va a dar cuenta de su práctica. El otro instrumento, como ya lo había dicho Carlos, es la evaluación o la encuesta que se le hace a estudiantes. Y el último, pues, es el promedio de las 2 últimas evaluaciones de desempeño. En el video es muy importante que los docentes realicen su autograbación porque es la oportunidad de poder presentar diferentes momentos y hacer su clase cuantas veces quiera. También está la posibilidad, que digamos que la que menos recomendamos, y es que el docente pueda solicitar al Ministerio de Educación Nacional que camarógrafos oficiales vayan a Pero eso es una posibilidad. Es una también. posibilidad. Nosotros creemos que hay unas condiciones técnicas mínimas que debe tener el maestro. ¿Cuáles son? Que la cámara sea estable, que tenga buena iluminación y que tenga sonido. Digamos que esos son los elementos mínimos que debe presentar. Pero sabemos que hay regiones muy lejanas, o digamos veredas, etcétera, donde no puede el maestro contar con esos implementos o esos instrumentos para hacerlo, pues ahí es cuando el ministerio puede ir allá. La idea es que los docentes entre ellos puedan colaborarse. O sea, que el maestro dicte su clase y haya otros compañeros que le puedan colaborar también. Sí, no son condiciones técnicas, es decir, el maestro no tiene que ser un camarógrafo. No, son condiciones nada que ver. mínimas, donde principalmente muestre cuál es la dinámica de su clase y un proceso de autorreflexión muy corto. Mayra, pero va a haber un hecho revolucionario, y es que los videos los vamos a colocar en un portal para visibilizar lo que hacen los maestros de Colombia. Aquí hay una sola oportunidad que tienen los maestros y es compartir. Aquí vamos a mostrarle, pero también va a haber cooperación en la escuela, también va a haber discusión de la pedagogía, también va a haber discusión de las didácticas. O sea que los maestros vamos a mostrarle a Colombia lo que hacemos desde diferentes lugares, desde diferentes dificultades, pero también hay instituciones educativas que tienen unas excelentes condiciones y podríamos comparar las situaciones. Pues va a haber un proceso de retroalimentación bien interesante para mejorar las condiciones de los maestros y por supuesto de los modelos que se desarrollan al interior del aula. Pero además del video, el maestro tiene la oportunidad de, si no pasa el video, tiene todavía chance del curso. ¿Cómo va a funcionar? Esa es de las mayores conquistas. Hablamos de diagnóstica formativa, diagnóstica desde el punto de vista social para poder diagnosticar las dificultades de la escuela, pero también del maestro. Encontramos maestros capaces, maestros excelentes, maestros muy buenos, pero maestros que tienen alguna dificultad. Por ejemplo, yo soy un excelente profesor en matemáticas, pero tengo dificultades en la enseñanza. Entonces me tendrán que dictar un curso de metodología de la enseñanza de las matemáticas, ¿no es cierto? Porque no me hice entender de los estudiantes y porque en el video encontraron que tengo una deficiencia. Pues este maestro, no podemos decir cuáles son los cursos, porque los cursos de capacitación y de formación dependen del diagnóstico. Ese maestro irá a hacer un curso en una de las facultades, en una de las universidades con facultades de educación, que tengan trayectoria y que tengan conocimiento de este tipo de formación públicas, la posición de nosotros. El gobierno había planteado que el 80% lo pagaban los docentes y el 20% el gobierno. En una discusión que hicimos con el gobierno, le dimos la vuelta, el gobierno paga el 70%, los maestros pagan el 30%, pero le estamos diciendo a los dirigentes sindicales de las regiones que hablen con los entes territoriales para que le ayuden a pagar al maestro el 30%. Pero además, así le tocará solo pagar el 30% a los maestros. En el primer mes de aumento salarial que le hagan a los maestros, ese maestro ya puede reponer los recursos que haya invertido. Le decimos a los maestros, profesor, cuando haga su video, quédese con su copia, para que no vayamos a tener ningún tipo de dificultad. Pero también le decimos a los maestros y le decimos a la sociedad colombiana, los maestros no nos oponemos a la evaluación. Todo lo contrario, los maestros somos amigos de la evaluación, pero no una evaluación punitiva, sino una evaluación diagnóstica formativa, porque tiene que servir para mejorar la calidad de la educación y la calidad de los ciudadanos. Yo creo que hay un elemento también fundamental en los cursos de formación y es que estos cursos se pueden homologar.
para hacer especializaciones, maestrías o doctorados. Es decir, que si el docente empezó un proceso de formación y la universidad tiene que, digamos, le sirve esa asignatura para hacer una maestría, pues continúa. Entonces, digamos que no va a ser un curso de formación que solamente le sirva para el ascenso, sino para todo su proceso y desarrollo profesional, que creo que es un punto fundamental también en este Mayra, y hay un debate, hay unos maestros que están bravos, es que son entre 40.000 y 50.000 maestros que nunca han podido ascender, pero el gobierno ya se comprometió, porque las actas hacen parte del acuerdo que hicimos con el gobierno, que en el primer semestre del año entrante convocarán nuevamente a concurso, pero a todos los maestros, los que acaban de presentarse y los maestros que ya se habían presentado y habían pasado. La convocatoria está para el 30 de septiembre, ¿sí? La convocatoria está hasta la tercera semana del mes de septiembre, ¿no es cierto? Nosotros que estamos en la Comisión de Implementación vamos a plantearle al gobierno que ese proceso debe terminar este año, con el propósito de que los maestros que ascendieran, la vigencia fiscal se la puedan pagar, y los compañeros que tengan que hacer cursos, pues los hagan el año entrante, ¿no es cierto? Con el propósito de que una vez que hagan el curso y el gobierno convoque nuevamente a la otra evaluación, ¿no es cierto?, los maestros armoniosamente puedan participar todos en su conjunto. Profesor, ¿todos los maestros sin distinción pueden participar, hasta los de la comisión sindical, de esta evaluación? Esa es una pregunta. Chance, porque entonces los del Ejecutivo también les toca esa es una pregunta muy importante. Hay compañeros dirigentes sindicales que no han podido evaluar porque no los han podido evaluar porque no tenía evaluación de desempeño. Claro. Logramos con el gobierno que esos dirigentes sindicales, igualito que el resto de maestros, deben de presentar un video, deben de tener pares igual. De la misma manera los del PTA, de la misma manera los directivos docentes y de la misma manera los orientadores. Aquí va a ser igual para todo el mundo, no es que porque es dirigente sindical, pues el dirigente sindical presentará de su práctica sindical un video, que tiene que ver con un plan de trabajo de su organización sindical, claro. Pero igual el gobierno ya nos ha planteado que sí, depende de nosotros, ¿no es cierto? El día de ayer le hemos entregado al gobierno la propuesta, el próximo lunes vamos a sentarnos ya a darle los toques finales, ¿no es cierto? Pero aquí todos los maestros, ojo, los maestros que no hayan logrado desde el 2010 al 2014 haber ascendido ni haberse reubicado. Es para esos maestros. Es un chance democrático, participativo y pluralista. FECODE, el magisterio, ha apostado durante mucho tiempo para que este ejercicio se dé, para que la evaluación sea diagnóstico formativa, no sancionatoria, no punitiva como se venía dando. Y lo que finalmente, ya para cerrar, profesor, representa esta evaluación es rescatar la Ley General de Educación, que desde hace 20 años se ha venido de alguna manera pasando, invisibilizándose, y lo que hace esta evaluación es reivindicar los puntos más importantes de esa Ley 115. Bueno, autonomía escolar, libertad de cátedra, proyecto educativo institucional, pero creo que hay una situación que no podemos dejar pasar por alto, la unidad del magisterio. FECODE le apunta a que todos los maestros de Colombia debemos de tener dignidad, buenas condiciones laborales, las mejores condiciones como trabajadores de la educación, y decirle a los maestros que aquí está la demostración para quienes andaban buscando la división de FECODE, de que FECODE le cumplió a los maestros, sí. Y que si el gobierno no hubiera cumplido, lo hubiéramos vuelto otra vez a llamar a la movilización y a la lucha. FECODE le apuesta a la unidad de la organización social más importante que tiene Colombia. Y ese es el resultado de la unidad del magisterio, un logro tan significativo como esta evaluación de carácter diagnóstico formativo, que va a beneficiar a más de 40.000 educadores que desde hace 4 años han tratado de alguna manera de mejorar su nivel salarial y ascender en el escalafón. Mil gracias a ustedes por acompañarnos, y por supuesto a través de Contrastes y de Encuentro y de la página web de FECODE, de las redes sociales, pues se estará informando a los y a las maestras del territorio colombiano que tengan dudas frente a este decreto y a esta evaluación, que es una verdadera conquista sin precedentes para el magisterio colombiano. Gracias nuevamente por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque como vieron, la realidad siempre tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.